Gálatas capítulo 2. Aquí en este capítulo hay dos principales párrafos. En el primero, Pablo cuenta toda la manera de su independencia del Evangelio, y en esta segunda parte un encuentro con Pedro, y vamos a leer este segundo párrafo desde el versículo 11 y hasta el final del capítulo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por poder escuchar tu palabra, por poder tener acceso a ella solamente por tu gracia y por tu misericordia. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, y que escuchemos en tu palabra lo que tú quieres decirnos, las palabras que nos alientan, que nos instruyen, que nos llevan más cerca de ti. Y te pedimos que tú las uses de acuerdo a tu plan, a tu voluntad, solamente para ti y para tu gloria. Que tú traigas en esta palabra lo que tú buscas, lo que tú quieres, que recibamos lo que tú haces por medio de tu palabra, que no regresa a ti vacía, que tú haces por medio de ella lo que quieres que haga. Y por eso te rogamos, Señor, que tú obres, que te muevas entre nosotros, que tú hables, y nada más tú, Señor, todo para ti y para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como hemos estado viendo en esta carta que escribe el apóstol Pablo, la escribe a un grupo de iglesias que están en la región de Galacia, y en esta carta lo que él hace es primero defiende el apostolado, el llamado a ser apóstol que él tiene, y el evangelio que él les predicó a estas iglesias, y
aquí empieza contando, para hacer esta defensa, cómo después de su conversión, él predicó, enseñó el Evangelio, sin tratar con los demás apóstoles, sino hasta mucho tiempo después. Y como decíamos, aquí les empieza en este párrafo que leímos, les cuenta cómo se enfrentó con Pedro, dirigiéndose a las iglesias de Galacia. No perdamos eso de vista, que es el contexto de la carta. Cómo se enfrentó con él cuando Pedro dejó de convivir con los gentiles por miedo a algunos judíos que llegaron de la iglesia de Jerusalén. Y también en los judíos de esta iglesia de Antioquía, en donde estaban, siguieron el ejemplo de Pedro. Al hablar delante de todos, dirigiéndose a Pedro, le dice que si él, que es judío, vive como gentil, al apartarse de los gentiles, los obliga a ellos, a los gentiles, a vivir como judíos, para que puedan estar en condiciones de convivir, de comer con ellos. Les dice a todos los judíos creyentes de la iglesia de Antioquía que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la justicia de Cristo, por la fe en esa justicia, por la fe en Jesucristo. De no ser así, Cristo es un ministro del pecado, es un promotor del pecado, porque hace que los judíos ya no cumplan la ley, la dejen de cumplir, que ya no la guarden, y entonces Cristo está haciendo que los judíos sean pecadores. Pero esto no es así de ninguna manera. La realidad es que el verdadero pecador es el creyente que vuelve a confiar en una estructura de salvación por medio de obras que ya había destruido. ¿Por qué? Porque deja de confiar en Jesucristo. Ese es el verdadero pecador. Deja de creer en Jesucristo para ser justificado y quiere ser justificado por lo que Él hace. Y sigue diciendo Pablo, además, en cuanto a la ley, declara que Cristo no es un promotor del pecado. Dice en el versículo 19 de nuestro pasaje: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Estas palabras aquí escritas de Pablo, en otras palabras vamos a tratar de ponerlo más claro, más entendible para nosotros. Y dice Pablo: la misma ley me mostró que yo nunca podía ser justificado, nunca podía ser aceptable para Dios por medio de cumplir la ley. Así que dejé de vivir por ella, dejé de vivir por la ley. Morí a la ley como mi Salvador. Aunque antes trataba de obedecer a Dios, solo era para conseguir algo de Él. Era para mi propio bien. Era una obediencia egoísta. Antes trataba de ser bueno, pero para mí, para obtener una recompensa, no para Dios. Ahora lo obedezco para agradarlo a Él. Ahora vivo para Él, como Dios quiere que vivo. Dice, a fin de vivir para Dios. Somos muertos a la ley para vivir de otra manera, para vivir unidos a Cristo. Somos lo mismo que es Cristo. Formamos parte de Él. Estamos unidos como están unidos el hombre y la mujer en el matrimonio. Dice, los dos serán
una sola carne, una sola, ya no son dos más, sino uno. Morimos a la ley, por así decirlo, para estar unidos, estar casados con Cristo. Y Pablo usa esta figura del matrimonio para que entendamos cuál es nuestra identidad en Cristo. Vamos a la carta a los Romanos, a la epístola de los Romanos, al capítulo 7. También la epístola de los Romanos está muy ligada a esta epístola de los Gálatas, porque también uno de los puntos principales de Romanos es la justificación por medio de la fe. Entonces dice Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues habla a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cristo fue crucificado por el poder de la ley. La ley tenía poder para castigar a los que infringían la ley. La pena, el castigo por no cumplir la ley, era la muerte. Es cierto que el poder de la muerte entonces mató a Cristo por la voluntad de Dios, pero con todo lo mató injustamente. La cruz no arrancó solo a Cristo de este mundo, de la esfera del poder de la ley, arrancó también a los creyentes que fueron crucificados con Cristo. Volver a confiar en las obras de la ley destruye todo lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Pablo, después de su conversión, entiende que Cristo adquirió la justicia por la fidelidad al pacto eterno. Cristo cumplió toda la ley, todas las profecías, y esa es la justicia de Cristo, porque Él cumplió. Él verdaderamente es justo. Él cumplió con todas las demandas de la ley. Y Cristo nos transmite a nosotros, por medio de la fe, esa justicia. Por eso la justicia de Cristo ha tomado el lugar de las obras de la ley y del propio esfuerzo para ser justificados por ella. Ya Pablo ya no puede tener confianza en estas cosas. Dice el versículo 20 de Gálatas 2: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
la crucifixión era un castigo dado como resultado de un juicio. Era una ejecución pública. Era un castigo que se consideraba ejemplar para que los criminales temieran violar la ley. Era un castigo muy temido, muy cruel, a la vista de todo el pueblo. Era una ejecución pública. Terminaba con la muerte. Pablo acaba de decir que está muerto para la ley. No estaba insensible y sin ninguna relación respecto a otras personas o cosas como lo está un muerto. Solo estaba muerto respecto a la ley, muerto a la ley como manera de ser aceptado por Dios cumpliéndola, muerto a la maldición de la ley que condena la falla en cumplir cualquier aspecto, por pequeño que sea, de la ley, muerto a la esclavitud de la ley y del pecado, y estaba vivo para todo lo demás y con la finalidad de vivir para Dios. Cristo fue crucificado y murió. De una manera equivalente, Pablo estaba muerto para la ley, para el mundo y para el pecado. Con su muerte en la cruz, Cristo era insensible y sin ninguna relación a todas las cosas que lo rodeaban, como es para cualquiera que está muerto. Ahí en la tumba nada lo afectaba, nada tenía que ver con él. Él estaba muerto. Dejó de ver, dejó de oír. En un sentido era como si no existiera. De la misma manera, Pablo se volvió insensible e indiferente a la ley como medio de justificación. También se volvió insensible al pecado y a las cosas del mundo, al dinero, a las pasiones, al orgullo. Estas cosas perdieron el poder que tenían sobre él, porque Pablo ya no vivía por ellas, vivía para Dios. La muerte a estas cosas nos lleva a vivir para Dios. Ahora es una necesidad vivir por Cristo, por agradecimiento y porque ya morimos a lo demás. Lo único por lo que podemos vivir es por Cristo. El Evangelio tiene un doble aspecto. La salvación es por gracia, totalmente gratuita, pero al mismo tiempo nos cuesta todo lo que tenemos y todo lo que somos. Es un don gratuito, pero viene junto con un llamado a vivir en semejanza de Cristo. Los creyentes morimos al pecado para vivir para Dios. Vamos otra vez a Romanos, vamos al capítulo 6, versículos 6 a 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo, con el fin para vivir para Dios. Murió a la ley para vivir para Dios. Pablo dice que estaba juntamente crucificado con Cristo. No significa que Pablo fue condenado a muerte y crucificado físicamente junto a Cristo, sino que el efecto de la muerte de Cristo en la cruz fue hacerlo morir a Pablo de estas mismas cosas, de la misma manera que Cristo se hizo insensible a las cosas del mundo. Hay una unión tan íntima entre Cristo y su pueblo, que lo que afecta a Cristo afecta a todo su pueblo. Estar unidos con Cristo es la única posibilidad de recibir alguna bendición espiritual de parte de Dios. Cristo comparó esta unión entre Él y el creyente como la de una planta con sus ramas, concretamente una vid. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice Cristo en esta parte: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que afecta a la planta afecta a las ramas. Si la planta muere, las ramas también mueren. Todo lo que las ramas tienen lo reciben de la planta. Su vida misma depende de que estén unidas a la planta. Sin embargo, la planta y las ramas no son lo mismo. Están unidas, pero no son lo mismo. Una rama no puede vivir separada de la planta, porque todo lo recibe de la planta. Pero si una rama es cortada, la planta no muere. Esto es igual para un creyente con relación a Cristo. Todo lo recibe y todo lo que es se debe a que está unido a Cristo. Si deja de estar unido a Cristo, muere. La unión con Cristo se expresa en la Biblia como en Cristo. Esta frase en Cristo se repite muchas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Somos bautizados en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces somos bautizados en unión con Cristo.
No hay condenación para los que están unidos con Cristo. El que está unido con Cristo, nueva criatura es. Dice en el versículo 17 de Gálatas, buscando ser justificados en Cristo. Somos justificados en Cristo. Esto significa que ante Dios estoy tan libre de la condenación como si yo hubiera sido juzgado y hubiera muerto, como si yo mismo hubiera pagado por mis pecados. Y Dios me ama como si yo hubiera vivido una vida de obediencia y justicia como la que Cristo vivió. En la manera en que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa es la manera. Aunque seamos pecadores, en Cristo somos justos. Un cristiano no es alguien que está intentando guardar una ley externa. Es alguien que tiene a Cristo en él, que está unido por la fe a Cristo. Lo que define a un cristiano es que está en Cristo, que pertenece a Cristo. No lo define su nacionalidad, ni su raza, su profesión, ni su religión. Cristo es su único interés. No pone su interés o su prioridad en otras cosas, como el trabajo, o la familia, o un deporte. Poner estas cosas como prioridad, como primer lugar, sería idolatría. Cristo es todo. Cristo es nuestra vida. Vamos a leer Colosenses 3, versículos 3 y 4. Colosenses 3, versículos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo dice que está juntamente crucificado con Cristo. Por eso está justificado y por eso está muerto a la ley. Para que esto sea posible, estamos unidos a Cristo en todo. Estamos unidos en su encarnación, en el hecho de que Él se hizo hombre. Que Cristo haya venido en carne es lo que hace posible que Él pague por el pecado. No hay condenación para los que están unidos en Cristo, porque Cristo se hizo humano, y cuando Dios castigó en Él el pecado, también lo hizo en los que están unidos a Cristo, y por eso no hay condenación para ellos. Vamos a Romanos nuevamente, Romanos 8, versículos 1 a 3. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La unión con Cristo de su pueblo hace que lo que Cristo hizo sea hecho para nosotros, como nuestro representante. Lo que Él hizo es como si lo hubiéramos hecho nosotros, igual que en el paraíso. Leíamos hoy en el catecismo acerca de esto. Adán pecó como nuestro representante. En este pecado, el primer pecado, el pecado llamado original, estábamos unidos a Adán. Estábamos en Adán, como sus descendientes que todavía no había nacido, estábamos en él. Y es como si nosotros hubiéramos cometido ese pecado, aunque no estábamos ahí en ese lugar. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, lo hizo como el representante de su pueblo. Y no solo como su representante, sino como su fiador, el que garantiza el pago de nuestra deuda. Él paga nuestro pecado, aunque no estuvimos en el monte Calvario. Y por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Desde el punto de vista legal, en el juicio, delante del juez, Pablo declara que él, al igual que todos los hijos de Dios, fue encontrado culpable y fue sentenciado a una muerte eterna. Pero en el Calvario, él ya cumplió con la sentencia en Cristo. Como leíamos al principio de esta carta en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo fue crucificado, sufriendo y pagando por mis pecados, como mi sustituto y mi representante, y yo juntamente con él, por lo que fui declarado justo por Dios. Fui crucificado juntamente con Cristo y morí juntamente con Cristo. Sigue diciendo Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo murió a la ley a fin de vivir para Dios. Murió a la manera como vivía. Murió a vivir como un fariseo que confiaba en el cumplimiento estricto que él hiciera de todos los preceptos de la ley para ser aceptado por Dios. Fue crucificado juntamente con Cristo para vivir para Dios. Como resultado de la crucifixión de Cristo, por la unión con Cristo, ya no vive para él, ya no vive para Pablo. La muerte de Cristo en la cruz tiene como resultado la muerte de su pueblo al pecado y al mundo. Ahí en la epístola a los Gálatas vamos a leer los versículos 5, 24
y 6, 14. Primero el 5, 24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vamos al 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La muerte de Cristo por la unión con su pueblo afecta a todo su pueblo, como un golpe de un hacha dado a la raíz de la vid afectaría a todas las ramas, o como un golpe dado en la cabeza de un cuerpo, de una persona, afecta a todos los miembros del cuerpo. Cada creyente está unido a Cristo y de esta manera está unido a todos los demás creyentes. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Todos estamos unidos a Cristo. Lo que nos une es Cristo. Pablo estaba unido con Cristo. No solamente ya había muerto a su justicia propia por medio de cumplir la ley. Pablo también estaba dispuesto a compartir con Cristo todo el desprecio y la vergüenza que estaba asociado con la muerte en la cruz, con la crucifixión. Como ya dijimos, era algo que se usaba para dar un escarmiento y era muy humillante, muy doloroso, exhibido delante de todo el pueblo. Se consideraba uno con el Salvador y estaba dispuesto a compartir con él el sufrimiento, a ser semejante en todo, aún en la forma de su muerte, y también a sufrir por otros. Vamos a Filipenses, la carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Filipenses 3, 9 y 10 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vamos también a leer Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo vive en mí, dice Pablo. Esta vida de Cristo en él es tan fuerte que es lo que da dirección a su vida. Ya no puede atribuirse a su propio yo. Ya no vivo yo. Ya no pasa como sucedía antes, que el hombre gobernaba su propia vida mediante sus obras. La vida del cristiano está determinada por Cristo, que actúa y vive en él. Cristo vive en los cristianos
por medio del Espíritu Santo. Vamos a Romanos, otra vez Romanos 8, versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justificación en Cristo no solo produce la muerte del hombre viejo, crea uno nuevo, un nuevo hombre, que es el lugar donde se desarrolla la vida en Cristo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. El problema ahí en la iglesia de Antioquía era que Pedro y los judíos creyentes se apartaban de los creyentes gentiles, diciendo con su conducta que además de creer en Cristo se tenían que observar las leyes, sobre todo en lo que había que comer y cómo comerlo, para no ser contaminados. Antes Pablo creía que así era, y era muy estricto en cuanto a la ley. Y ahora dice, Cristo vive en mí. De Él recibo toda mi fortaleza. Solamente confío en Él. Confío en su justicia, que es considerada como si fuera mía. Él es mi única esperanza para la eternidad. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida que vivo en la carne, la vida que todavía vive en su cuerpo, en la carne, es la existencia terrenal. Sigue siendo una persona que siente, que piensa, que se entristece, que goza. Vive como cualquier persona que está viva y tiene una vida muy activa. Lo que nos está diciendo, yo vivo, lo vivo, es que el Evangelio no es para que las personas se queden quietas o inactivas y que no hagan ya ningún esfuerzo después de que recibieron el Evangelio. Dice, realmente estoy vivo y vivo una vida mucho mejor que la que tuve antes. Antes se dedicaba a perseguir a los que consideraba enemigos de la ley. Ahora dedico toda mi energía y mi celo a causa del Evangelio y de Cristo. Todo ese celo para que se guardara la ley, para que otros lo hicieran, toda esa energía, ese mismo celo ahora lo tiene por Cristo y por el Evangelio. Vive aún en la carne que pertenece al mundo, y esa vida la vive en la fe del Hijo de Dios. Lo que lo une a su Señor es un lazo muy fuerte. Está unido por la fe, la confianza absoluta que Pablo tiene en Cristo. Es el conducto por el que él recibe la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier reto, para enfrentar todo el sufrimiento, toda la oposición que había a su persona, todas las ofensas, todo lo que él sufría, lo recibe de Cristo por medio de la fe.
Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos recuerda en quién confiamos, en el Hijo de Dios encarnado, que es Dios mismo. Tenía que ser un hombre, porque el hombre pecó, y según la ley, el hombre tenía que morir, y tenía que ser al mismo tiempo Dios, porque el pago que se tenía que hacer era un pago infinito, y solo Él podía dar ese pago. Por eso Dios lo envió a Él. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 6. Dios envió a otros, envió a sus siervos, envió a muchos profetas para advertir, para llamar al arrepentimiento al pueblo. Pero el que podía pagar, el único que podía pagar, era su Hijo. Por eso lo envió a Él. Dice Marcos 12:6. Por último, teniendo aún un Hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto por mi Hijo. El Hijo encarnado, Jesucristo, tenía el mismo amor, el mismo anhelo y el mismo propósito de su Padre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó significa que se dio completamente Él para pagar todo el castigo por mi pecado. Sufrió todo el desprecio, las burlas, la humillación, el desamparo de Dios y una muerte dolorosa, lenta y cruel por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él pudo pagar en mi lugar porque soy parte de Él, parte de su cuerpo, porque estoy unido a Él. Él entregó su vida porque quería salvarme. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice aquí Jesús hablando: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo está hablando a Pedro, a Bernabé, a todos los judíos creyentes que están ese día en la iglesia de Antioquía, a los gálatas que se han dejado influenciar para desechar la gracia de Dios, al querer volver a confiar en las obras de la ley para lograr la salvación, ellos queriendo lograrla.
Y también está hablando a todos los que hoy piensan que se salvarán por medio de sus obras, haciendo el bien y dando a todo lo que es justo. Y les dice que él, Pablo, murió a la ley al ser crucificado con Cristo, juntamente con Cristo, de manera que ya no es él el que vive, sino Cristo en él. Y la vida terrenal que tiene, la vive en la fe del Hijo de Dios que se entregó por él. Les dice que no deja, no desecho, no deja de lado o hace sin valor la gracia de Dios. La gracia de Dios consiste en la justificación únicamente por la fe en Jesucristo, sin ningún merecimiento humano. ¿Cómo podía desechar eso? ¿Cómo podía dejar de lado eso? Si el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, estaría desechando la gracia si como les dice a los que les está hablando, trataba de ser aceptado y declarado justo por Dios por medio de la obediencia de lo que manda la ley, incluyendo lo que se come y lo que no se come. Si como dicen los maestros del judaísmo, que es por medio de cumplir la ley que se alcanza la justicia, entonces Cristo murió en vano. Si es suficiente nuestro comportamiento, nuestras obras y nuestro esfuerzo, nuestra moralidad, nuestras limosnas o nuestra religión para ser justificados, el que Cristo haya venido a dar su vida en la cruz fue un sacrificio inútil e innecesario. El mérito sería nuestro. No necesitamos un Salvador si podemos salvarnos por nosotros mismos. La religión del mundo enseña que puedes salvarte siendo bueno. Y esa es la razón por la que muchas personas rechazan a Cristo. Piensan que no merecen ir al infierno. Después de todo, no son tan malos. Muchos dicen, no he matado, no he robado, ya con eso cumplo. No se sienten culpables, confían en su integridad y piensan que Dios debe salvarlos. Y así desprecian, desechan la gracia de Dios. Para que puedan comprender la necesidad de un Salvador, es necesario que se vean pecadores y vean que están perdidos. Si tú crees que Dios te va a salvar porque tus pecados no son tan grandes, o porque eres bueno, o porque Dios es bueno y no va a condenar a nadie, o por cualquier causa, pero no por la fe en Cristo, estás despreciando la gracia de Dios, estás haciendo inútil el sacrificio de Cristo. El no querer reconocer un pecado ya es en sí pecado. Reconoce que has pecado, que no puedes confiar en lo que hagas, ni lo que creas, ni lo que seas, que dependes de la misericordia de Dios. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Solo puedes ser justificado por la fe en Cristo, por confiar en Él, por confiar en la muerte en la cruz de Él a tu favor.
Si te salvaras por ti mismo, por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia y por la obra de Cristo en la cruz, por lo que recibimos, por la fe que tú nos das, que por esa fe recibimos esa justicia perfecta de Cristo, y es por esa justicia de Cristo en que podemos ser justificados, no por nada en nosotros, no por nada que hagamos. Haznos entender nuestra condición, que necesitamos a Cristo. Si no estamos unidos a Él, no tenemos vida, no tenemos nada. Haznos morir y ser crucificados a la ley y al pecado, para que vivamos en agradecimiento a Cristo, a lo que Él es, a lo que Él hizo, y que nuestra vida muestre esa obra tuya en nosotros, tu espíritu, no la carne que debe morir. Danos vida en Cristo, Padre, y pedimos que sea para tu gloria nada más. Lo pedimos por Cristo. Amén.